Señores vocales, Secretaría General, directoras y directores de área y a todos quienes nos observan en esta sesión ordinaria número 100-2025, modalidad telemática, convocada para el día de hoy a las 7 de la mañana. Un saludo cordial a todos quienes nos observan y Secretaría, por favor, constate el quórum reglamentario. Buenos días, señor presidente, señora vocal, señores vocales, estimadas autoridades. Con su autorización, señor presidente. Vocal Magali Camila Ruiz Cajas. Presente. Presente. Vocal Alfredo Juvenal Cuadros Añasco. Presente. Presente. Vocal Damián Alberto Larco Guamán. Presente. Presente. Vocal Fabián Plinio Favara Gallardo. Presente, buenos días. Presente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Presente. Presente. Con 5 vocales presentes, nos encontramos en quórum, señor presidente. Muchas gracias. Contando con el quórum reglamentario, se instala la presente sesión, siendo las 7:29. En este momento, Secretaría General, solicito, por favor, que dé lectura al orden del día. Con su autorización, señor presidente. 1. Lectura del orden del día. 2. Lectura de comunicaciones. Presidencia. 3. Coordinación de Relaciones Internacionales y Cooperación. Conocimiento y análisis respecto de la convocatoria para participar en la presentación de proyectos relacionados en inteligencia artificial para la 23ª edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Dirección General. 4. Dirección Nacional de Talento Humano. Análisis y resolución respecto de la renuncia presentada por la directora provincial de Orellana del Consejo de la Judicatura. 5. Varios. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. En puntos varios, ¿existe información que deba ser considerada como urgente? Señor presidente, me permito informar que ha ingresado a la Secretaría General la siguiente documentación. Análisis y resolución para aceptar la renuncia de la coordinadora de monitoreo de disposiciones del Consejo de la Judicatura. Siguiente punto. Análisis y resolución para nombrar a la directora nacional de planificación del Consejo de la Judicatura. Además, señor presidente, ha llegado el siguiente expediente disciplinario. MOTP-1096-SNCD-2025-NG, que caduca el jueves 31 de octubre de 2025. Gracias. ¿Esos son los únicos puntos? Sí, señor presidente. Gracias. De conformidad con lo que establece el artículo 9 de nuestro reglamento, la información que Secretaría dio lectura son considerados como urgentes y se incorporan en el orden del día. Aprobado el orden del día, por favor, señora secretaria, por favor, continuemos. Siguiente punto. 2. Lectura de comunicaciones. En este punto, me permite informar, señor presidente, que no ha ingresado documentación. Continúe, por favor. 3. Presidencia, Coordinación de Relaciones Internacionales y Cooperación. Conocimiento y análisis respecto de la convocatoria para participar en la presentación de proyectos relacionados en inteligencia artificial para la 23ª edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Se encuentran en la sala Zoom la Dirección Nacional de Transparencia, la Coordinación de Relaciones Internacionales, la Dirección Nacional de Gestión Procesal, la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Gracias. Coordinación de Relaciones Internacionales tiene la palabra. Buenos días, señor presidente, señoras y señores vocales. Con su autorización, señor presidente, para que puedan proyectar una PPT. Secretaría, por favor, colabore con el área técnica. Se encuentra proyectado, señor presidente. Sí, les informo que la Secretaría Permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana remitió la convocatoria para participar en la presentación de proyectos relacionados con la inteligencia artificial que serán desarrollados en los grupos de trabajo a lo largo de la duración de la 23ª edición de la cumbre. Se pueden presentar proyectos en tres ejes temáticos que son el primero, uso de inteligencia artificial en la administración del sistema judicial y en la gestión de jurisprudencia. El segundo, uso de inteligencia artificial en la elaboración de borradores de decisiones. Y el tercero, inteligencia artificial, beneficios y riesgos para los derechos fundamentales. La siguiente, por favor. En este proceso, la coordinación convocó a las diferentes áreas técnicas del Consejo de la Judicatura a 3 mesas de trabajo para la revisión de posibles proyectos a ser presentados por la institución,
los cuales fueron previamente priorizados y canalizados por las autoridades conforme a su viabilidad y aplicabilidad en el contexto iberoamericano. En este sentido, se cuenta con tres proyectos. El primero es denominado Transparencia y Ética en la Gestión Digital de Causas Digitales Judiciales con la Inteligencia Artificial de la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión para el eje temático 1. El segundo es implementación de asistente automático IA de apoyo jurisdiccional en la motivación de sus resoluciones de la Dirección Nacional de Gestión Procesal para el eje temático 1. Y el tercero es marco de gobernanza ética y tecnológica para la integración responsable de la inteligencia artificial en el Poder Judicial Iberoamericano de la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para el eje temático 3. La Coordinación de Relaciones Internacionales recomienda al Pleno del Consejo de la Judicatura que considere postular un proyecto por cada eje temático para la 23ª Cumbre Judicial Iberoamericana. Es decir, se podría elegir uno solo de entre los dos proyectos presentados para el eje temático 1 y seleccionar el proyecto de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para el eje temático 3. Con su autorización, señor presidente, para que cada área pueda realizar su presentación y contenido de cada proyecto para que puedan tomar una decisión y Claro que proyectar sí. sus presentaciones. Empezamos con la Dirección Nacional de Transparencia. Tiene la palabra y si es que tiene alguna presentación, solicito que Secretaría apoye con la presentación de que puede tener el área pertinente. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor presidente, señores vocales. Es un honor presentar en nombre de la Dirección Nacional de Transparencia una iniciativa que busca fortalecer la confianza ciudadana en la Administración de Justicia. Este proyecto es denominado Transparencia y Ética en la Gestión Digital de Causas Judiciales con Inteligencia Artificial. La siguiente, por favor. La justicia ecuatoriana, como ustedes ya conocen, ha avanzado significativamente hacia la digitalización de sus procesos. Sin embargo, esta transformación también ha revelado nuevos desafíos, como son los ingresos duplicados de causas, los sorteos manipulados y los registros fuera de horarios hábiles. Frente a estas vulnerabilidades, esta propuesta plantea un modelo de trazabilidad digital y control ético automatizado que asegure procesos transparentes, imparciales y verificables. La siguiente, por favor. El propósito principal del proyecto es fortalecer la transparencia, la imparcialidad y la accesibilidad en la administración de justicia, mediante el uso responsable de tecnologías inteligentes y mecanismos automáticos de auditoría ética. El siguiente, por favor. La iniciativa se estructura en 5 ejes fundamentales. El primero es el registro y trazabilidad, es decir, que se necesitará una auditoría automática de ingresos y sorteos judiciales. El segundo es la prevención de riesgos de corrupción. Con esto se pretende controlar el ingreso directo de causas y detección de duplicidades. También tenemos el control de horario, el ingreso electrónico con sellos de tiempo y bloqueo fuera del horario hábil. Y por último, tenemos el monitoreo ético, que son las alertas automáticas ante posibles irregularidades o intentos de manipulación del sistema. La siguiente, por favor, la metodología y fases de implementación. Bueno, no me quiero saltar esta lámina. Como es de conocimiento público, el Consejo de la Judicatura por primera vez desde su creación en el año 2025 hizo el primer levantamiento de la matriz de riesgos antisoborno, en donde efectivamente se identificó que existe un riesgo muy alto a ser mitigado por el Consejo de la Judicatura en cuanto a los sorteos de causas. Estos riesgos existen a nivel de la manipulación del sorteo, de los ingresos fuera de los horarios, ingresos directos sin justificación y el uso indebido del sistema. Las medidas para mitigar estos riesgos serán la detección de duplicidades semánticas y bloqueo automático, los sellos de horario digital y bloqueo automático, la validación contra causas según las matrices y reporte público de estos sorteos, la auditoría cruzada y registros hash. Los resultados esperados son la eliminación del forum shopping digital, que es prácticamente la no manipulación del sorteo, garantía de imparcialidad temporal, el control ético y la trazabilidad ciudadana y la integridad y no repudio del proceso. La siguiente, por favor. La metodología y las fases de implementación. La siguiente, por favor. Del proyecto se desarrollará en 4 fases. La primera será la fase de diagnóstico y diseño técnico para identificar vulnerabilidades en los ingresos de sorteos judiciales.
La fase 2 es el desarrollo del módulo digital con controles automáticos y mecanismos de trazabilidad. La fase 3 será la implementación piloto y aplicada inicialmente en una dirección provincial para luego poder ser replicada. La fase 4 será el escalamiento nacional y transferencia regional, consolidando un modelo como referente iberoamericano. La siguiente, el impacto esperado con la ejecución de este proyecto, lo que nosotros esperamos es lograr la eliminación de la manipulación de los sorteos judiciales, contar con una trazabilidad total de los ingresos y asignaciones, reducir los riesgos de corrupción digital, un mayor nivel de confianza ciudadana en la justicia electrónica y también la creación de un modelo ético y tecnológico replicable en otros poderes judiciales de Iberoamérica. La siguiente, por favor. Eh, Simplemente como para cerrar ya mi participación, este proyecto reafirma el compromiso con el Consejo de la Judicatura, con las estrategias planteadas por ustedes como autoridades también en el Consejo de la Judicatura y reafirma también el compromiso con la ética y la modernización tecnológica. Muchas gracias. Gracias. En este momento entrego la palabra a la Dirección Nacional de Gestión Procesal. Gracias, señor presidente. Por favor, con su autorización, se autorice la proyección de una PPT. Secretaría, por favor. Bien, señor presidente, señora vocal, señores vocales, señores directores nacionales. Como Dirección de Gestión Procesal, nosotros nos hemos planteado la implementación de un asistente automático de apoyo jurisdiccional para la elaboración de borradores en la estructura de las decisiones judiciales. Siguiente, por favor. Para esto es necesario conocer el problema que enfrenta Iberoamérica. Y es decir, que actualmente los sistemas judiciales iberoamericanos enfrentan una sobrecarga de causas, dispersión jurisprudencial y dificultades en la sistematización de criterios jurídicos. Siguiente, por favor. En ese sentido, nosotros lo que buscamos y el esquema del proyecto, ¿para qué funcionará este asistente? Pues este asistente será capaz de analizar jurisprudencia nacional e iberoamericana con el fin de sugerir estructuras argumentativas y fundamentos normativos aplicables, además de poder verificar la coherencia lógica y la consistencia jurídica de los borradores y facilitar la interoperabilidad entre los sistemas judiciales de la región. Como punto importante, en la anterior, por favor, como punto importante a resaltar en este punto es que este asistente, la inteligencia artificial, deberá ser considerada como una colaboradora del razonamiento humano, más no como un sustituto. Siguiente, por favor. En ese sentido, los beneficios de impacto iberoamericano, tenemos la homogenización de criterios jurisprudenciales en la región, mayor coherencia y calidad argumentativa en las decisiones judiciales, el fortalecimiento de la seguridad jurídica y confianza ciudadana en la justicia judicial, además de la creación de una red iberoamericana de jurisprudencia asistida por inteligencia artificial. Y lo que buscamos básicamente con este asistente es tener un incremento en la productividad judicial en al menos un 25%. Siguiente, por favor. Con esto tenemos que el plan de implementación será primero un diagnóstico situacional y mapeo de procesos. Como segundo punto, el diseño funcional y técnico. Como tercer punto, el desarrollo y entrenamiento del modelo de la inteligencia artificial. Cuarto, implementación y piloto y evaluación. Y quinto, ajustes, publicación de resultados y transferencia regional. Siguiente, por favor. De esta manera podemos integrar a Iberoamérica con un asistente que pueda integrar toda una jurisprudencia iberoamericana con el fin de que el juez tenga la solvencia necesaria, apoyado en la inteligencia artificial, en la estructura de sus decisiones judiciales. Hasta aquí la presentación de mi proyecto, señor presidente. Gracias. Finalmente, la Dirección Nacional de Tecnologías. Gracias, señor presidente. Buenos días, señores vocales. Buenos días con todos. Por favor, si me ayudan con la presentación.
Dentro del marco del proyecto presentado por la Dirección de Tecnología, siendo necesario y básico en este tiempo, es importantísimo tener el alcance sobre el cual vamos a trabajar o sobre el cual se realice cualquier actividad dentro de la función judicial. Hemos considerado la necesidad de generar el marco de gobernanza ética y tecnológica en el manejo de la IA. Siguiente, por favor. El objetivo general es establecer un marco de gobernanza integral y de tecnología de la información para garantizar el uso ético, transparente, seguro y responsable de todos los sistemas, no solamente de los planteados en estos proyectos, sino todos aquellos que sean necesarios dentro de la gestión de la función judicial. El siguiente, por favor. La prioridad. Debemos considerar dentro de todas las apreciaciones, similar al proyecto anterior, debe existir la supervisión humana. El proyecto debe asegurar como principio fundamental la supremacía de la responsabilidad humana en todas las actividades que se ejecuten en este ámbito. Se debe garantizar que cada decisión o recomendación generada por la IA sea revisada y validada por un ser humano. El ser humano tendrá la autoridad para aceptar, modificar o rechazar el resultado como consecuencia del proceso en la inteligencia artificial. El siguiente, por favor. Es clave establecer políticas unificadas de gobernanza, clasificación y calidad de datos para el entrenamiento de modelos de la inteligencia artificial. Procedimientos fundamentales, la clasificación de la información para que podamos producir un efecto que es el esperado y evitar que existan sesgos algorítmicos. Nosotros sabemos que la mala alimentación de la data puede producir también un mal resultado, por lo tanto es importante ser muy categóricos en este punto. El siguiente, por favor. ¿Qué es lo que buscamos lograr? Definir principios rectores con transparencia, imparcialidad y seguridad, establecer gobernanza de datos mediante políticas unificadas, nuevamente para prevenir sesgos, proteger los datos sensibles. En este punto, la clasificación de la información es fundamental para poder determinar cuál será también la manipulación. A esto, poder implementar procedimientos como anonimización, minimización, etcétera. Desarrollar competencias para identificar roles claves dentro de lo que tendría que ver técnicamente hablando, científicos de datos, ingenieros de prompt y poder crear un plan de formación adecuado. El siguiente, por favor. Los productos esperados. Un protocolo de principios rectores donde se definirán los requisitos éticos mínimos de seguridad que deben cumplir todas las soluciones basadas en inteligencia artificial. Un manual de gobernanza de datos judiciales donde se definirán estándares de calidad y criterios de clasificación para prevenir cualquier tipo de sesgos. Y una guía técnica para protección de datos donde se establecen requerimientos técnicos para anonimizar, minimizar datos sensibles, acompañados evidentemente del marco jurídico de acuerdo a la Ley Orgánica de Protección de Datos que al momento ya tiene el Ecuador. El siguiente, por favor. Catálogo de roles y plan de capacitación. Los roles deben estar claramente definidos en una adecuada administración de inteligencia artificial en la gestión propia y un modelo de auditoría de explicabilidad en todo el proceso. El siguiente, por favor. La metodología de trabajo que se ha considerado es en la fase 1, inicio de planificación, alineación a la normativa, definición de alcance, mapeo de datos, fase 2, desarrollo de protocolo, diseño de gobernanza, requisitos de protección. Fase 3, validación y documentación, diseño de auditoría, diseño de competencias, revisión interinstitucional. Y fase 4, implementación piloto y adopción. Piloto controlado, documentación final y estrategia de adopción en la región. El siguiente, por favor. ¿Cuál es el sustento que esperamos sostener? Un liderazgo adecuado a cargo en este caso, de la Dirección Nacional de Tecnología, coordinar con todas las áreas del Consejo y tener nuestro equipo principal focalizado. Tener los fundamentos éticos claramente definidos y utilizados y utilizar como documentos de referencia, como ya vemos, códigos de ética que garanticen valores de justicia y además del código de ética también iberoamericano. El siguiente, por favor. Esto en lo que conlleva, en lo que respecta en este proyecto planteado, proyecto que en la fase de mejora continua puede ir generando mejores alternativas. Esto, señor presidente, señores vocales. Gracias. Agradezco la presentación que han realizado las áreas técnicas. En este momento se debe tomar una decisión a través de disposiciones de despacho, conforme manda nuestro
reglamento de sesiones. Serían 3 disposiciones de despacho, solo por consultar. Si es que las vocalías desean hacer alguna observación al respecto, se les concede la palabra. Caso contrario, directamente generaríamos las disposiciones de despacho. Gracias. Es que no existen el uso de la palabra por parte de las vocalías. Me voy a permitir indicar lo siguiente. Si bien es cierto, existen 3 proyectos presentados en los ejes temáticos que han sido expuestos por el área técnica, es menester indicar que se debe realizar la postulación por un proyecto por cada eje que ha sido planteado por el área técnica de relaciones internacionales. En razón de aquello, quiero manifestar que en el eje 1 sobre el uso de inteligencia artificial en la administración del sistema de justicia y en la gestión de jurisprudencia, han sido presentados 2 proyectos, uno que está encaminado desde el área de transparencia del Consejo de la Judicatura sobre los sorteos, que tiene de cierta manera un amparo en lo que se ha realizado desde la gestión anterior con la implementación de la ISO 37001. Por otra parte, existe un proyecto presentado por la Dirección de Gestión Procesal, en la cual se puede observar que se puede ocupar la tecnología, específicamente la inteligencia artificial, en la estructura de los fallos judiciales. Ese sería en el eje 1, los 2 proyectos. En el eje 3 tenemos un solo proyecto presentado por la Dirección de Tecnología, que básicamente está orientado a realizar algunas actuaciones administrativas conectando con la inteligencia artificial respecto de la estructuración de algunos fallos en cuanto a los derechos fundamentales. Estos serían los 3 proyectos que existen en cada uno de los ejes. El eje 2 no tiene ningún proyecto y la postulación obviamente se la deberá desarrollar en el marco de lo que ha manifestado la Coordinación de Relaciones Internacionales. En esto yo quiero proponer, si es que no existen objeciones, pudiendo sentarse las objeciones, las disposiciones de despacho serían las siguientes. Yo me inclinaría porque el cuerpo colegiado pueda postular en el eje 1 al proyecto presentado por la Dirección de Transparencia, toda vez de que el, el proceso de sorteo de causas ha sido un proceso muy sensible en la institución. No solamente ha sido materia de análisis en el ámbito constitucional con casos muy sonados, sino también en el ámbito penal. Y esto creo que es un precedente que podemos marcar, además de dar continuidad a la implementación de la ISO 37001, sin desmerecer el otro proyecto que también es muy interesante y que desde luego es una corriente que empieza a crecer como un fenómeno mundial, que es el uso de la inteligencia artificial en las decisiones jurisdiccionales. Sin embargo, considero que podríamos aplicar y postular a este proyecto para tener una visión un poco más integral y sobre todo dar continuidad a esta implementación de la ISO antisoborno 37001 que por primera vez el Consejo de la Judicatura está en ese camino. Y obviamente en el eje 3, el proyecto que ha sido presentado por la Dirección de Tecnología que se denomina Marco de Gobernanza Ética y Tecnología para la Integración Responsable de la Inteligencia Artificial en el Poder Judicial Iberoamericano. Esos serían los 2 proyectos que yo planteo, mociono, para presentar las disposiciones de despacho, si es que no hay objeciones. Si es que no hay observaciones, en este momento voy a plantear yo las disposiciones de despacho. ¿Me permiten solamente? Necesito obtener el dato específico. Un momento, por favor. Sería lo siguiente. Postular un proyecto, la primera disposición de despacho, Secretaría General, postular un proyecto por cada eje temático de acuerdo a lo establecido en el informe de pertinencia emitido por el área técnica. En este caso sería en el eje 1 el proyecto denominado utilización. Este no es. Este es
de la inteligencia en la administración. Ya. Y el proyecto es, sí. En el eje 1 sería el proyecto Transparencia y Ética en la Gestión Digital de Causas Judiciales con IA. Y en el eje 3 sería el proyecto Marco de Gobernanza Ética y Tecnológica para la Integración Responsable de la Inteligencia Artificial en el Poder Judicial Iberoamericano. Esos serían los dos proyectos que deberían ser postulados por parte del Consejo de la Judicatura a través de la CRIC. Y la segunda disposición de despacho sería remitir a las áreas competentes la presente disposición a fin de que continúen con los trámites que correspondan. Finalmente, la tercera disposición de despacho, que la Coordinación de Relaciones Internacionales y Cooperación comunique la decisión del Pleno del Consejo de la Judicatura al organizador del evento. Siendo estas las disposiciones de despacho, señora secretaria, por favor, tome la nota. Sin objeciones, señor presidente, se procederá con el despacho. Gracias. Muy gentil. Continuemos, por favor. Siguiente punto, señor presidente, corresponde al punto 4. Dirección Nacional de Talento Humano. Análisis y resolución respecto de la renuncia presentada por la directora provincial de Orellana del Consejo de la Judicatura. Se encuentran presentes en la sala Zoom la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. Por favor, en este momento tiene la palabra la Dirección Nacional de Talento Humano. Señor presidente, al parecer la directora tiene algún problema. En este momento se está volviendo a conectar. Gracias. Me confirma, por ¿Sí está? Mira, revisa. Señor presidente, se encuentra en la sala Zoom la directora nacional de talento humano encargada. Tiene la palabra, por favor. Buenos días, señor presidente, señora vocal, señores vocales, director general, directores nacionales. Respecto al punto, la Dirección Nacional de Talento Humano expone lo siguiente. La abogada Samantha Nicole Lozada Zambrano fue nombrada como directora provincial de Orellana del Consejo de la Judicatura mediante resolución número 071-2024 de 5 de abril de 2024, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, conforme se desprende de la acción de personal número 1220 DNTH 2024 AM, función que desempeña a partir del 12 de abril del 2024. Mediante memorando circular número CJDG 2025-2858 MC de 28 de octubre del 2025, el magíster Jorge Mauricio Maruri Besilla, director general del Consejo de la Judicatura, dispone a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y de esta Dirección Nacional de Talento Humano lo siguiente: se realiza un informe técnico respecto a la renuncia de la abogada Samantha Nicole Lozada Zambrano, directora provincial de Orellana, con base en lo establecido en el artículo 124 del Código Orgánico Administrativo, mismo que deberá ser remitido a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica directamente. Mediante memorando circular número CJDNTH 2025-1099-MC de 28 de octubre del 2025, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJDNTH-SA 2025-790 de 28 de octubre del 2025, que contiene el análisis previo a la aceptación de la renuncia de la abogada Samantha Nicole Lozada Zambrano, directora provincial de Orellana. Mediante correo electrónico institucional del 28 de octubre de 2025, esta Dirección Nacional de Talento Humano solicitó a la magistra María José Moncayo Villavicencio, secretaria de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario encargada, la información sobre si la abogada Samantha Nicole Lozada Zambrano, directora provincial de Orellana del Consejo de la Judicatura, tiene procesos disciplinarios en su contra, mediante el cual se informa que, revisado el sistema SAGE, quejas no constan expedientes en trámite en contra de la abogada Samantha Nicole Lozada Zambrano. La renuncia presentada por la abogada Samantha Nicole Lozada Zambrano no contraviene a la disposición constitucional ni legal alguna. Sin embargo, su aplicación se determina con lo dispuesto en el artículo 120, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial como una de las causales de cese de funciones. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. En este momento entrego la palabra a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Gracias, señor presidente, señora y señores vocales y demás autoridades, buenos días.
El 24 de octubre del 2025, la directora provincial de Orellana presenta su renuncia al cargo que ostenta como directora provincial de dicha provincia. Una vez presentada la renuncia, el señor director general, mediante memorando circular CJDG 2025-2858, del 28 de octubre del 2025, dispuso a la Dirección Nacional de Talento Humano que remita el informe técnico a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, una vez que tenga el informe técnico, remita el informe jurídico y el proyecto de resolución respectivo. Luego de que la Dirección Nacional de Talento Humano presenta su informe técnico número CJ-DNTH-SA-2025-790, en la que concluye de que la prenombrada servidora no mantiene procesos disciplinarios. Esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica presenta su informe jurídico y el proyecto de resolución, concluyendo de que, de acuerdo al artículo 120, numeral 3, que establece que un servidor deja de pertenecer a la función judicial por renuncia legalmente aceptada. Y de acuerdo al artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, es competencia del Pleno del Consejo de la Judicatura, puede resolver el punto de orden del día. Ante eso, pues esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica presenta el proyecto de resolución a fin de que sea puesto en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura y adopte la decisión correspondiente. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Gracias. La Dirección General tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señoras vocales, señores vocales, directores nacionales, buenos días. Una vez que la Dirección Nacional de Talento Humano, así como la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, en su exposición señalaron que el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2025-790, de fecha 28 de octubre de 2025, enviado a esta autoridad mediante memorándum circular número CJ-DNTH-2025-1099-MC de la misma fecha, así como el proyecto de resolución remitido mediante memorándum número CJ-DNJ-2025-1423-M del 28 de octubre del presente año, se ajustan al ordenamiento jurídico vigente y aplicable. En este sentido, en mi calidad de director general y de conformidad con el numeral 1 del artículo 280 del Código Orgánico de la Función Judicial, me permito recomendar al Pleno del Consejo de la Judicatura acoger favorablemente el informe técnico y el proyecto de resolución para aceptar la renuncia presentada por la directora provincial de Orellana del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí la intervención de la Dirección General, señor presidente. Gracias. Se pone, Secretaría General, ¿me podría informar? ¿Existe un proyecto de resolución? Si es que existe, por favor, realiza la proyección para que las vocalías puedan observarlo. Sí, señor El presidente, en este proyecto de momento se resolución, encuentra proyectado. gracias. El proyecto de resolución solicito que dé lectura a la parte pertinente del articulado y al título de la. Con su autorización, señor presidente. Artículo único. Aceptar la renuncia presentada por la magíster Samantha Nicole Lozada Zambrano al cargo de directora provincial de Orellana del Consejo de la Judicatura. Disposiciones finales. Primera, la ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Direcciones Nacionales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, de Talento Humano y de la Dirección Provincial de Orellana del Consejo de la Judicatura. Segunda, esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación sin perjuicio de su publicación. Hasta aquí el texto, señor presidente. Gracias. Con esto se pone a consideración los informes presentados por las áreas técnicas, así como el proyecto de resolución para conocimiento de las vocalías. Si es que existe alguna observación, solicitar la palabra. Caso contrario, entraríamos a la moción. Señor presidente, ¿me permite leer el título del proyecto de resolución? Sí, señora secretaria, la disposición fue que usted también lea la disposición, el título de la resolución. Con su autorización, señor presidente. Título: aceptar la renuncia presentada por la directora provincial de Orellana del Consejo de la Judicatura. Gracias. Se pone a consideración, por favor, a las vocalías. ¿Existe alguna observación? Secretaría me informa. Señor presidente, informo que no han solicitado la palabra a las vocalías. Gracias. No existiendo ninguna observación, en este momento elevo a moción la aprobación de la resolución en los términos propuestos por las áreas técnicas.
Se registra su moción, señor presidente. Gracias. Apoyo la moción. Gracias. Secretaría, tome votación. Con su autorización, señor presidente. Vocal Alfredo Juvenal Cuadros Añasco. A favor. A favor. Vocal Fabián Plinio Favara Gallardo. A favor. A favor. Vocal Damián Alberto Larco Guamán. A favor. A favor. Vocal Magali Camila Ruiz Cajas. A favor. A favor. Señor presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Con 5 votos afirmativos, por unanimidad se aprueba aceptar la renuncia presentada por la directora provincial de Orellana del Consejo de la Judicatura. Gracias. Secretaría, continúe, por favor. Siguiente punto, señor presidente, corresponde al punto 5, varios. El primer punto que ha sido calificado como varios es análisis y resolución para aceptar la renuncia de la coordinadora de monitoreo de disposiciones del Consejo de la Judicatura. Se encuentran presentes en la sala Zoom la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General, señor presidente. Gracias. Dirección Nacional del Talento Humano tiene la palabra. Con su venia, señor presidente, respecto al punto, la Dirección Nacional de Talento Humano expone. La ingeniera Gisela Alexandra Fernández Ruiz fue nombrada como coordinadora de monitoreo de disposiciones del Consejo de la Judicatura mediante resolución número 010-2025, 17 de febrero del 2025, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, función que viene desempeñando desde esa fecha. Mediante memorando circular número CJDG 2025-2859, de 28 de octubre del 2025, el magíster Jorge Mauricio Maruri Besilla, director general del Consejo de la Judicatura, dispone a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y esta Dirección Nacional de Talento Humano que se realice un informe técnico respecto a la renuncia de la ingeniera Gisela Alexandra Fernández Ruiz, coordinadora de monitoreo de disposiciones, como es lo establecido en el artículo 124 del Código Orgánico Administrativo, mismo que deberá ser remitido a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica directamente. Mediante memorando número CJDNTH 2025-49925-M de 28 de octubre del 2025, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJDNTH-SA 2025-791 de 28 de octubre del 2025, que contiene el análisis previo a la aceptación de renuncia de la ingeniera Gisela Alexandra Fernández Ruiz, coordinadora de monitoreos de disposiciones. Adicionalmente, es importante mencionar que la ingeniera Gisela Alexandra Fernández Ruiz, coordinadora de monitoreo de disposiciones, no mantiene expedientes disciplinarios en su contra. La renuncia presentada por la ingeniera Gisela Alexandra Fernández Ruiz no contraviene a disposiciones constitucionales ni legal alguna, sin embargo, su aplicación se termina con lo dispuesto en el artículo 120, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial como una de las causales de cese de funciones. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. Por favor, la Dirección de Asesoría Jurídica. Gracias, señor presidente. El 22 de octubre del 2025, la ingeniera Gisela Alexandra Fernández, coordinadora de monitoreo, presentó su renuncia al cargo. Consecuentemente a eso, el señor director general dispuso de que la Dirección Nacional de Talento Humano emita su proyecto, su informe técnico, y una vez que la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica cuente con este informe técnico, se pronuncie. La Dirección Nacional de Talento Humano, pues mediante memorándum CJDNTH-2025-4995 del 28 de octubre, presentó el informe técnico número CJDNTH-CA 2025-791 respecto a la renuncia presentada por la prenombrada servidora. Esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, una vez revisado el informe técnico, ha determinado de que la mencionada servidora no mantiene procesos disciplinarios y que, de acuerdo al artículo 120, numeral 3, se establece de que un servidor deja de pertenecer a la función judicial cuando la renuncia sea legalmente aceptada. Y en ese sentido, pues al no contravenir ninguna norma legal ni constitucional, esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica presenta su informe jurídico y el proyecto de resolución a fin de que sea puesto en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Gracias. Dirección General tiene la palabra. Con su venia, señor presidente. Sobre este punto, en virtud que la Dirección Nacional de Talento Humano, que es el área encargada de la veracidad del presente proceso, así como la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, en su exposición señalaron que el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2025-791 del 28 de octubre del presente año y el proyecto de resolución remitido mediante memorándum número CJ-DNJ-2025-1424-M
del 28 de octubre del 2025 se ajustan al ordenamiento jurídico vigente y aplicable. En este sentido, en mi calidad de director general, me permito recomendar al Pleno del Consejo de la Judicatura acoger favorablemente el informe técnico y el proyecto de resolución para aceptar la renuncia de la coordinadora de monitoreo de disposiciones del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí la intervención de la Dirección General, señor presidente. Gracias, Secretaría. Existe un proyecto de resolución. Por favor, dé lectura al articulado y al título de la misma. Con su autorización, señor presidente. Artículo único. Aceptar la renuncia presentada por la ingeniera Gisela Alexandra Fernández Ruiz como coordinadora de monitoreo de disposiciones del Consejo de la Judicatura. Disposiciones finales. Primera, la ejecución de la presente resolución estará a cargo en el ámbito de sus respectivas competencias de la Dirección General de las Direcciones Nacionales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Talento Humano del Consejo de la Judicatura. Segunda, esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación sin perjuicio de su publicación en la página web. Título. Aceptar la renuncia de la coordinadora de monitoreo de disposiciones del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Se pone a consideración del cuerpo colegiado el informe de las áreas técnicas del proyecto de resolución. Secretaría, por favor, verificar si es que existe la solicitud de palabra. Señor presidente, informo que las vocalías no han solicitado la palabra. Gracias. De no existir observaciones en este momento y elevo a moción la aprobación de la resolución en los términos propuestos. Consigne la moción, Secretaría. Se registra su moción, señor presidente. Apoyo la moción. A favor. Gracias. Secretaría, tome votación. Procedo, señor presidente. Vocal Alfredo Juvenal Cuadros Añasco. A favor. A favor. Vocal Fabián Plinio Favara Gallardo. A favor. A favor. Vocal Damián Alberto Larco Guamán. A favor. A favor. Vocal Magali Camila Ruiz Cajas. A favor. A favor. Señor presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Con 5 votos afirmativos por unanimidad, se resuelve aceptar la renuncia de la coordinadora de monitoreo de disposiciones del Consejo de la Judicatura. Gracias. Continúa con el siguiente punto, Secretaría. Siguiente punto, señor presidente. El segundo punto, calificado como varios, corresponde a análisis y resolución para nombrar a la Directora Nacional de Planificación del Consejo de la Judicatura. Se encuentran presentes en la sala Zoom la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional Financiera, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General, señor presidente. Nuevamente tiene la palabra la Dirección Nacional de Talento. Con su venia, señor presidente, y respecto al punto, la Dirección Nacional de Talento Humano expone, conmemorando el número CJPRC 2025-0364M de 27 de octubre del 2025, la Presidencia del Consejo de la Judicatura dispone a la Dirección General se realicen las validaciones pertinentes y la verificación presupuestaria respecto a los profesionales propuestas para el cargo de Directora Nacional de Planificación del Consejo de la Judicatura. Al respecto, la Dirección General, mediante memorando circular número CJDG 2025-2847-MC, 27 de octubre del 2025, dispone a la Dirección Nacional de Talento Humano se elabore el respectivo informe técnico para la designación de la Directora Nacional de Planificación y la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica elabore el proyecto de resolución correspondiente. La Dirección Nacional Financiera, conmemorando número CJDNF 2025-4765-M de 28 de octubre del 2025, remite la actualización del comprobante de certificación presupuestaria de personal número 001 con afectación al grupo de egreso 51. Por dispuesto, la Dirección Nacional de Talento Humano, mediante memorando circular número CJDNTH 2025-1100-MC de 29 de octubre del 2025, remite a la Dirección General y Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJDNTH SA 2025-786, el mismo que contiene el nombramiento de Director Nacional de Planificación para conocimiento y aprobación del Pleno del Consejo de la Judicatura, en el cual se analizó los perfiles de los siguientes postulantes. Cédula 11-038-70067, Raquelme Tene Diana Karina, ingeniera en Sistemas Informáticos y Computación. Segundo, 17, 16, 91, 18, 121, la postulante Cifuentes Jiménez Luisa del Carmen, ingeniera en Contabilidad y Auditoría, contadora pública autorizada. Cédula 09 26 45 70 03, la postulante Fernández Ruiz Gisela Alexandra, ingeniera comercial. Las mismas que
tienen más de 10 años de experiencia profesional. Asimismo, en el cargo de director de planificación y consejo de la judicatura se encuentra vacante desde el 16 de julio de 2024 en virtud de la renuncia de la magistra Cristina Elizabeth Peñarera Arteaga de conformidad al correo electrónico de 28 de octubre de 2025, emitida por la Unidad de Acciones. Sin embargo, este cargo se encuentra encargado a la ingeniera Gisela Alexandra Fernández Ruiz, quien actualmente se encuentra en calidad de encargada a partir del 10 de marzo del 2025 de conformidad a la elección de personal número 0488 de NTH 2025 AM. La Subdirección Nacional de Control Disciplinario y la Unidad de Selección de la Dirección Nacional de Talento Humano han remitido el reporte correspondiente sobre las inhabilidades y sanciones disciplinarias de las postulantes propuestas. En dicho reporte se ha encontrado la novedad de que la postulante Luisa del Carmen Cifuentes Jiménez se encuentra con un registro de deuda en el SRI, por lo que de conformidad con el certificado registra tener impedimento legal para ejercer cargo público. Por parte del Ministerio de Trabajo, la postulante Luisa del Carmen Cifuentes Jiménez registra impedimento para ejercer cargo público, y de las dos postulantes, ingeniera Diana Karina Raquel Metene y de la ingeniera Gisela Fernández Ruiz, no registran impedimento legal para ejercer cargo público. En virtud de los antecedentes expuestos y sobre la base del análisis realizado en torno al requerimiento de la presidencia del Consejo de la Judicatura, esa Dirección Nacional de Talento Humano recomendó al señor director general se digna elevar al conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura los perfiles de los profesionales de la ingeniera Diana Karina Raquel Metene, ingeniera Luisa del Carmen Cifuentes Jiménez y de la ingeniera Gisela Alexandra Fernández Ruiz, con la finalidad de que el cuerpo colegiado adopte la resolución correspondiente para nombrar director o directora nacional de planificación del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. La Dirección Financiera tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, estimadas autoridades. La Dirección Nacional de Talento Humano, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, solicitó actualización de certificación presupuestaria para el proceso de contratación de la Directora Nacional de Planificación. Al respecto, la Dirección Nacional Financiera, en ejercicio de sus competencias, conmemorando CJ-DNF 2025 4765M de 28 de octubre de 2025, remite la actualización de disponibilidad de recursos presupuestarios para continuar con el proceso de contratación en el presente ejercicio fiscal. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Perdón. Gracias. En este momento entrego la palabra a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Gracias, señor presidente. Luego de que la presidencia del Consejo de la Judicatura solicitó a la Dirección General la validación de los perfiles al cargo de Director Nacional de Planificación del Consejo de la Judicatura, el señor Director General dispuso a la Dirección Nacional de Talento Humano que remita el informe técnico, la validación correspondiente, y una vez que se cuente con eso se remite a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Una vez que la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica ha revisado el informe técnico emitido por la Dirección Nacional de Talento Humano número CJ-DNTH-CA-2025-786, establece de que valida los perfiles de los mencionados, realiza pormenorizadamente las inhabilidades y presenta el respectivo informe. Asimismo, es importante manifestar que de acuerdo al artículo 115 del Código Orgánico de Finanzas Públicas se cuenta con la partida presupuestaria, por lo que es procedente la designación de la directora o director de planificación del Consejo de la Judicatura. Y en ese sentido, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica presenta su proyecto de resolución a fin de que sea puesto en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura y adopte la decisión correspondiente. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Gracias. La Dirección General tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Sobre este punto, debo indicar que en ejercicio de mis facultades como director general, conforme al artículo 280, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, y en virtud de que la Dirección Nacional de Talento Humano, así como la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, en sus intervenciones señalaron que el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2025-786 del 29 de octubre del presente año, remitido por la Dirección Nacional de Talento Humano mediante memorándum circular número CJ-DNTH-2025-1100
MC de la misma fecha y el proyecto de resolución puesto en conocimiento de esta autoridad mediante memorándum número CJ-DNJ-2025-1425-M del 29 de octubre de 2025 no contravienen al ordenamiento jurídico vigente y aplicable. Por lo expuesto, me permito recomendar al Pleno del Consejo de la Judicatura acoger favorablemente el informe técnico y el proyecto de resolución para nombrar a la Directora Nacional de Planificación del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí la intervención de la Dirección General, señor presidente. Gracias. Por favor, Secretaría. Existe un proyecto de resolución. Haga conocer al cuerpo colegiado de lectura del articulado y posteriormente el título. Con su autorización, señor presidente. Artículo único. Nombrar a la como Directora Nacional de Planificación del Consejo de la Judicatura. Disposición transitoria única. La mencionada servidora tomará posesión de su cargo dentro del término legal, una vez cumplidos todos los requisitos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y la ley. Disposiciones finales. Primera, la ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura. Segunda, esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en la página web. Hasta aquí el articulado, señor presidente. El título. Nombrar a la Directora Nacional de Planificación del Consejo de la Judicatura. Gracias. Se puso a consideración los informes técnicos de las áreas correspondientes. Entre estos, el informe técnico número CJDNTH-SA-2025-786, suscrito por la Dirección de Talento Humano. Se puede observar que en este informe existe el análisis de verificación de requisitos de 3 postulantes. La ingeniera Diana Riquelme Tene, la ingeniera Luisa del Carmen Cifuentes y la ingeniera Alexandra Fernández Ruiz, que actualmente está encargada en la coordinación de planificación. Se puede observar que una de las postulantes no cumple con los requisitos de ley, es decir, el impedimento de ejercer cargo público, y quedarían en 2 postulantes. Sin embargo, se puede observar que la ingeniera Alexandra Fernández Ruiz, al ocupar el cargo de la coordinación de planificación actual, luego de que existieron algunos problemas de la anterior administración, lastimosamente se tuvo que recuperar la confianza del ente rector de finanzas, demostrando que la planificación y la ejecución presupuestaria era la que se debía tener a la fecha en la que la anterior directora dejó el cargo. En razón de aquello, considero que existe la experiencia, la curva del aprendizaje para manejar los recursos y la planificación de recursos de esta institución. En razón de aquello, yo presento mi opinión. El doctor Fabián Favara desea hacer uso de la palabra. Sí, señor presidente, señores vocales, señores funcionarios, buenos días, y a todos quienes nos ven a través de las redes del Consejo de la Judicatura. Considero que más allá de cumplir los requisitos formales, no encontrarse inmersa en ningún impedimento o una inhabilidad para desempeñar las funciones de Directora Nacional de Planificación del Consejo de la Judicatura, la ingeniera Fernández, en este tiempo que nos hemos vinculado a la institución, nos ha dado demostraciones de un actuar diligente, de un actuar muy profesional, poniendo todo el empeño para cumplir los objetivos institucionales, por lo cual yo considero que es un acierto poder designarla como directora de planificación. En tal sentido, pues, reconociendo el esfuerzo que ha efectuado, porque ha estado ya encargada de esta actividad también, es necesario con merecimiento, digamos, con justicia, adoptar la decisión que el Pleno tiene que hacerlo en esta mañana, por lo cual yo me pronuncio favorablemente ante esta situación, ante la designación de ella como Directora Nacional de Planificación del Consejo. Gracias, señor presidente. Gracias, doctor Favara. Doctora Ruiz tiene la... Gracias, señor presidente, señores vocales. Yo coincido con la postulación que ha hecho el señor presidente.
En este caso, creo que uno de los ejes principales que cada uno de los vocales hemos tenido al momento en que presentamos nuestro plan de trabajo fue el tema de la transparencia y de la meritocracia. En este sentido, pues revisada la hoja de vida de la profesional en mención, pues cumple con todas las características para que este nuevo pleno se llene de funcionarios éticos para que coadyuven en esta nueva administración. En este sentido, pues apoyo la designación que se ha hecho a la mencionada profesional, sobre todo valorando la experiencia, inclusive que ella ya tiene en la institución. Gracias, doctora Ruiz. Secretaría, si es que no existe uso de palabra, me indica, por favor. Señor presidente, informo que no han solicitado las vocalías la palabra. Gracias. De conformidad a lo que se ha manifestado por parte de las vocalías, solicito que se incorpore por parte en Secretaría del artículo único el nombre de la ingeniera Gisela Alexandra Fernández Ruiz. Se encuentra incorporado, señor presidente. El área técnica, talento humano, por favor, valide la información consignada en el articulado. De igual manera, si jurídico desea realizar alguna observación en el proyecto de resolución, es el momento para que comunique a este cuerpo colegiado. Una vez que verifiquen esa información, indiquen la validación de acuerdo a las áreas pertinentes. Sin observaciones en el texto, señor presidente. Sin observaciones del área jurídica, señor presidente. Gracias. Siendo así, elevo a moción la aprobación de la resolución en los términos propuestos. Se registra esta moción, señor presidente. Apoyo la moción. Gracias. Secretaría, toma votación. Con su autorización, señor presidente, vocal Alfredo Juvenal Cuadros Añasco. A favor. A favor. Vocal Fabián Plinio Favara Gallardo. A favor. A favor. Vocal Damián Alberto Larco Guamán. A favor. A favor. Vocal Magali Camila Ruiz Cajas. A favor. A favor. Señor presidente, Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Con 5 votos afirmativos, por unanimidad, se aprueba nombrar a la Directora Nacional de Planificación del Consejo de la Judicatura. Gracias. Continuemos, por favor. El siguiente punto, calificados como varios, corresponde, señor presidente, al expediente MOTP-1096-SNCD-2025-NG, caduca el jueves 31 de octubre de 2025. Informo que se encuentra en la sala Zoom presente el señor subdirector nacional de control disciplinario encargado. Días, antes de dar la palabra, doctora Ruiz, por si acaso su mano está levantada. Sí, gracias, muy gentil. Tiene la palabra el área técnica. Muchas gracias, señor presidente. El presente caso es el MOTP 1096 SNCD 2025 NG, seguido en contra del abogado Humberto Maximiliano Barzola Hidalgo por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Penal Norte número 1 con sede en el Cantón Guayaquil, provincia de Guayas. El sumariado habría incurrido en las infracciones disciplinarias previstas en el numeral 11 del artículo 109 y numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, por cuanto en los procesos números 09285-2025, 02055, 09285-2025, 02057, 09285-2025, 02058, 09285-2025, 02059, 09285-2025, 02299, 09285-2025, 02435, 09285-2025, 02437, 09285-2025, 02438, 09285-2025, 02439 y 09285-2025, 02596 habrían modificado en la sentencia escrita lo resuelto oralmente en la audiencia. De los elementos probatorios aportados al presente expediente disciplinario, se advierte que lo hizo sumariado abogado Humberto Maximiliano Barzola Hidalgo, en su calidad de juez de la Unidad Judicial Penal Norte número 1, con sede en el Cantón Guayaquil, provincia de Guayas, modificó de manera reiterada las sentencias dictadas en audiencia de flagrancia dentro de varios procesos contravencionales de tránsito, sustituyendo penas privativas de libertad por trabajo comunitario. Estas actuaciones evidencian un patrón de conducta irregular que denota coordinación con terceros y un beneficio indebido otorgado a determinados contraventores. Lo antes señalado ha sido verificado a través del análisis de 10 causas judiciales, entre las cuales destacan las números
09285, 2025, 02435, 09285, 2025, 02437, 09285, 2025, 02438 y 09285, 2025, 02439, en las que los escritos de solicitud de sustitución de la pena fueron presentados por el mismo abogado en el libre ejercicio, Roberto Viteri Moreno, con idéntico formato, redacción y fundamento jurídico, lo que evidencia una actuación concertada y reiterada. En todos los casos, las solicitudes fueron acogidas de manera inmediata por el juez sumariado, quien ordenó la libertad de los infractores. Este patrón de actuación irregular revela indicios claros de parcialidad y vulnera los principios de independencia, objetividad y probidad judicial. En consecuencia, la conducta se adecua a la infracción disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 11 del Código Orgánico de la Función Judicial, que sanciona los actos que comprometen la imparcialidad del juzgador. En cuanto a la prueba indiciaria, Cabanelas la define como la resultante de indicios, conjeturas, señales o presunciones más o menos vehementes y decisivas, aceptadas por el juez como conclusión del orden lógico y por derivación o concatenación de los hechos, mientras que San Martín Castro sostiene que la prueba indiciaria se debe entender aquella que se dirige a demostrar la certeza de unos hechos, catalogados como indicios, de los que a través de la lógica y de las reglas de la experiencia pueden inferirse los hechos delictivos. En el presente caso, la reiteración de decisiones modificadas y la intervención del mismo abogado constituyen indicios plurales, concordantes y convergentes que permiten inferir razonablemente una actuación parcializada a la luz de los principios de Bangalore y del Código de Ética de la Función Judicial. La conducta del juez sumariado vulnera los valores de imparcialidad e integridad. En este sentido, las actuaciones del abogado Humberto Maximiliano Barzola Hidalgo vulneran los principios de independencia, imparcialidad e integridad judicial, al evidenciar una actuación parcializada y contraria a la transparencia que exige el ejercicio de la función jurisdiccional. Su proceder afecta la confianza ciudadana en el sistema judicial y contraviene lo dispuesto en el Código de Ética de los servidores y trabajadores de la función judicial, cuyo artículo 4, numeral 4.3, literal A, establece el deber de actuar con rectitud, integridad y honradez, sin aceptar ni solicitar beneficios, recompensas o servicios que condicionen el cumplimiento de sus funciones. En razón de los hechos analizados y una vez establecida la responsabilidad del servidor sumariado, corresponde acoger parcialmente el informe motivado emitido por la autoridad provincial e imponer la sanción de destitución al abogado Humberto Maximiliano Barzola Hidalgo por haber incurrido en la infracción disciplinaria gravísima prevista en el artículo 109, numeral 11 del Código Orgánico de la Función Judicial, al realizar actividades que comprometieron su imparcialidad y afectaron gravemente la integridad y legitimidad del servicio de justicia. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger parcialmente el informe motivado emitido por el abogado Carlos Raúl Fernández Barcia, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario del 30 de septiembre de 2025. Segundo, declarar al abogado Humberto Maximiliano Barzola Hidalgo por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Penal Norte número 1, con sede en el Cantón Guayaquil, provincia de Guayas, responsable de haber incurrido en infracción disciplinaria prevista en el artículo 109, número 11 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, imponer al abogado Humberto Maximiliano Barzola Hidalgo por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Penal Norte número 1, con sede en el Cantón Guayaquil, provincia de Guayas, la sanción de destitución. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra del servidor sumariado abogado Humberto Maximiliano Barzola Hidalgo, conforme lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Quinto, en razón de que de los hechos analizados en el presente expediente administrativo se podría colegir la existencia de actos que podrían constituir presunta infracción punible, se dispone que se remitan copias certificadas del presente expediente disciplinario a la Fiscalía General del Estado, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 104 del Código Orgánico de la Función Judicial, en concordancia con el artículo 422, numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. En este momento entrego la palabra a las vocalías si desean hacer uso de la misma. Doctor Cuadros, tiene la palabra. Perdón, bueno, buenos días, señor presidente, mis compañeros del Pleno, además servidores que están aquí conectados y personas que nos siguen en redes sociales. Yo tengo una consulta en concreto, es porque se ha indicado de que todos estos cambios en las resoluciones, una vez expedidas, se detectó que el abogado que hacía las peticiones era el mismo. Mi consulta es que si el abogado que hizo todas estas peticiones, que conforme se indicó ya está perfectamente identificado, se ha iniciado o se ha dispuesto o se propone iniciar un expediente disciplinario contra el abogado también. El área técnica tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. En el presente caso, no se tiene conocimiento que la Dirección Provincial haya iniciado algún proceso investigativo o sumario disciplinario. Es por eso que dentro de las recomendaciones que se están emitiendo por parte de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es remitir a la Fiscalía General del Estado. Me sumo a la observación que realiza el doctor Cuadros eh, respecto de lo que se ha manifestado. Un poco la línea es bien clara. Una cosa es la responsabilidad administrativa y otra cosa la responsabilidad en el ámbito penal. Considero, por favor, que se analice la observación que realiza el doctor Cuadros, porque si es que hay una identificación de algún acto irregular o posibles actuaciones irregulares de abogados en el ejercicio, sí creo que debería la parte administrativa iniciar un proceso investigativo. Considero que esto debe ser tomado en cuenta, se analicen los hechos y respetando el debido proceso se inicie lo que tenga que iniciarse, por favor. ¿Alguna observación adicional? ¿Existe el uso de la palabra, por favor, doctora Secretaria General? Señor presidente, me permite informar que no han solicitado la palabra las vocalías. Doctor Damián Larco, economista. Damián Larco. Perdón. Señor presidente, señores vocales, señores directores y a la ciudadanía que nos escucha a través de los medios digitales. En base a los antecedentes expuestos por el área técnica y en mi calidad de vocal de este consejo, me permito mocionar sobre el expediente MOTP-1096-SNCD-2025-NG relativo a la investigación disciplinaria contra el abogado Humberto Maximiliano Barzola Hidalgo, juez de la Unidad Judicial Penal Norte número 1 de Guayaquil. Mi moción se fundamenta en el artículo 109, numeral 11 y artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, que tipifican como infracción gravísima cualquier acto que comprometa la imparcialidad, independencia e integridad judicial. Asimismo, se respaldan los principios de Bangalore y en el Código de Ética de la Función Judicial que obligan a los servidores judiciales a actuar con rectitud, transparencia y probidad, garantizando la confianza pública en nuestro sistema judicial. Los informes de la Dirección Provincial del Guayas muestran un patrón reiterado de irregularidades como modificaciones de sentencias dictadas en audiencia, sustituyendo penas privativas de libertad por trabajo comunitario de manera concertada con terceros, beneficiando indebidamente a determinados infractores. Esta conducta demuestra parcialidad, vulnera la independencia judicial y socava la confianza ciudadana, poniendo en riesgo la legitimidad de la justicia en nuestro país. Como vocal y servidor público, no puedo ni debo permanecer indiferente, respaldar y mocionar para que se dé esta destitución. No es solo una acción disciplinaria, es un acto de responsabilidad institucional, protege al ciudadano, fortalece la transparencia y envía un mensaje muy claro a todos los servidores judiciales. La justicia se defiende con ética, independencia y cero tolerancia a los favoritismos. El Consejo de la Judicatura ha actuado con firmeza, objetividad y dentro del marco legal, presentando la denuncia correspondiente a la Fiscalía General del Estado, asegurando que no existe impunidad y que quien vulnera la ética judicial asuma las consecuencias de sus actos. A la ciudadanía, esta medida fortalece la democracia y la institucionalidad y el día de hoy enviamos un mensaje inequívoco. La justicia en Ecuador no se negocia, la imparcialidad no se discute y la ética es inviolable. Por estas razones y con base a las recomendaciones que ha hecho el área técnica, mociono la destitución del juez Humberto Maximiliano Barzola Hidalgo, reafirmando nuestro compromiso con una justicia transparente, íntegra y confiable al servicio de la ciudadanía.
Muchas gracias y hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias, economista. Doctor Cuadros, tiene la palabra. Perdón, no se me activaba el micrófono. Solo para resumir, yo considero que quizás la recomendación sería agregar el tema de que se inicie el procedimiento disciplinario para investigar una posible irregularidad por parte del abogado que estuvo atrás de todos estos pedidos. De acuerdo. El área técnica, por favor, tiene clara la observación del doctor Cuadros. Sí, señor presidente. Gracias. Se agregaría eso a las recomendaciones del área pertinente. Existe una moción planteada. Me permito apoyar esa moción. Secretaría, toma votación. Con su autorización, señor presidente. Alfredo Juvenal Cuadros Añasco. A favor. A favor. Vocal Fabián Plinio Favara Gallardo. A favor. A favor. Vocal Damián Alberto Larco Guamán. A favor. A favor. Vocal Magali Camila Ruiz Cajas. A favor. A favor. Señor presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Con 5 votos afirmativos, por unanimidad, se aprueba la moción presentada. Gracias. Secretaría, por favor, informe a este cuerpo colegiado si existen más puntos del orden del día. Me permito informar, señor presidente, que se han agotado los puntos del orden del día. Se agradece la presencia de la señora vocal, los señores vocales, secretaría general y directoras y directores de área. Muchas gracias. Se clausura el presente pleno, siendo las 8 horas con 39 minutos, una vez agotado el orden del día. Muy buenos días. Buenos días, estimadas autoridades. Buenos días con todos. Buenos días con todos.